En una calle tranquila de Las Vegas, en el barrio residencial de Paradise Palms, se encuentra una casa que ha renunciado a sus secretos. Su arquitectura, un modesto diseño de estilo rancho de una sola planta, no grita poder ni riqueza. Es un eco silencioso de la normalidad suburbana, una fachada de ladrillo y estuco que se funde con el paisaje de céspedes cuidados y una calma anodina. Hoy, despojada de su antiguo propósito, la propiedad en 4675 Balfour Drive se erige como un monumento involuntario a la dualidad, un testigo mudo de una era en la que el desierto de Nevada servía de tumba para los secretos del crimen organizado. La estructura misma es un estudio sobre el engaño. No hay columnas ostentosas ni portones de hierro forjado que anuncien la importancia de su antiguo morador. Fue concebida no para impresionar al mundo exterior, sino para ocultarse de él. Su poder no era expansivo, sino implosivo, concentrado tras sus muros. La casa era una fortaleza disfrazada de hogar, una declaración de intenciones construida no con la arrogancia del mármol, sino con la astucia del camuflaje. Su diseño era una mentira arquitectónica, una pieza de un puzzle mucho más oscuro. Dentro, el silencio tiene una textura diferente. Es un vacío denso, cargado con el peso de conversaciones nunca grabadas y decisiones irrevocables. El aire parece todavía vibrar con la tensión de un hombre que vivía en un estado de asedio permanente. Cada rincón, desde el salón donde una familia simulaba una vida ordinaria, hasta los pasillos que conducían a zonas más privadas, fue diseñado para controlar el entorno. La casa era un organismo vivo, una extensión de la mente paranoide de su dueño, Tony Spilotro. Esta propiedad no fue elegida al azar. Su ubicación en Paradise Palms era una decisión estratégica, lejos de las luces de neón del Strip, pero lo suficientemente cerca para mantener el control. El barrio ofrecía el anonimato perfecto, rodeado de familias, de rutinas predecibles y de la ilusión del sueño americano. Spilotro podía operar a plena vista sin ser visto. La normalidad de sus vecinos era su mejor sistema de seguridad, una cortina de humo que desviaba cualquier sospecha sobre las actividades que se desarrollaban tras su puerta. Construida a mediados de la década de 1970, la casa se convirtió en el epicentro del poder del outfit de Chicago en Las Vegas. No era un palacio para exhibir la riqueza obtenida del desvío de fondos de los casinos, sino un búnker operativo. Mientras en el exterior los niños montaban en bicicleta, en el interior se planificaban extorsiones, se coordinaban atracos y se dictaban sentencias de muerte. La casa era un teatro de la domesticidad que ocultaba un matadero de voluntades. La verdadera naturaleza de la estructura se revelaba en sus modificaciones internas, invisibles desde la calle. Puertas de acero macizo sustituían a las de madera. Ventanas a prueba de balas reemplazaban al cristal convencional. Un sofisticado sistema de vigilancia, con cámaras y micrófonos ocultos, convertía la propiedad en un panóptico privado. Cada centímetro del perímetro estaba monitorizado. Cada sonido era susceptible de ser capturado. La casa no solo miraba hacia afuera para detectar amenazas, también miraba hacia adentro. Era la encarnación física de la psique de su propietario. Tony Spilotro, un hombre de familia devoto y un sociópata de una brutalidad legendaria, proyectó su fractura interna en el hormigón y el acero. El exterior apacible reflejaba al padre que organizaba barbacoas en el jardín. El interior fortificado pertenecía al ejecutor que inspiraba un miedo visceral. La casa era el escenario donde estas dos identidades coexistían, separadas por un umbral que pocos se atrevían a cruzar. El sótano, en particular, se convirtió en una leyenda susurrada en el hampa. Oficialmente, un espacio de recreo familiar, las paredes insonorizadas alimentaban rumores sobre su verdadero propósito. Se decía que era una sala de interrogatorios, un lugar donde el miedo se convertía en una herramienta de precisión. Aunque nunca se probó, la arquitectura misma sugería una función siniestra, un espacio diseñado para contener gritos y borrar evidencias. Más que un simple refugio, la casa era un arma. Permitía a Spilotro proyectar una imagen de normalidad
mientras le proporcionaba la seguridad necesaria para dirigir un imperio criminal. Era una base de operaciones, un arsenal y una cámara acorazada, todo ello oculto tras la fachada de una vida suburbana. Cada mejora en su seguridad, cada nueva capa de acero, marcaba una escalada en su carrera y, a su vez, en su aislamiento. Con el tiempo, la fortaleza se convirtió en su jaula. El mismo sistema diseñado para mantener a sus enemigos fuera terminó por documentar su propia caída. Cada visita, cada llamada, cada movimiento quedaba registrado, no solo por sus propios sistemas, sino también por los del FBI, que observaban la casa día y noche. La estructura que simbolizaba su control absoluto se transformó en la principal evidencia de su imperio. Hoy, la casa ha sido despojada de su armadura. Las puertas de acero han sido reemplazadas, las cámaras desmanteladas y los secretos enterrados bajo nuevas capas de pintura. Se ha convertido de nuevo en lo que siempre pretendió ser en la superficie, solo una casa más en una calle cualquiera. Pero sus muros conservan la memoria de lo que fueron, la historia de un poder construido sobre el miedo y la violencia. El lujo era solo la superficie. Lo que sucedía dentro, pocos se atrevieron a saberlo. Para descubrir las verdades que aún se esconden en las estructuras del poder, suscríbete y acompáñanos en este viaje a las profundidades del imperio. Para comprender los cimientos de la casa de Balfour Drive, es necesario excavar en un terreno mucho más antiguo y volátil, el alma de un niño forjada en las calles del West Side de Chicago. Anthony Spilotro no nació en el vacío, sino en un ecosistema de asfalto y ladrillo, donde el poder se medía en decibelios de miedo y el respeto era una divisa que se ganaba con los puños. Su infancia transcurrió en un paisaje de oportunidades limitadas y lealtades feroces, un mundo donde la línea entre la supervivencia y el crimen era una grieta en la acera que se saltaba sin pensar. El Chicago de su juventud era una ciudad de jerarquías invisibles y códigos no escritos. Para un joven de baja estatura en un entorno que premiaba la fuerza física, la vida era una lección constante sobre la vulnerabilidad. Cada esquina representaba un territorio por conquistar o una frontera que no se debía cruzar. Esta geografía de la amenaza grabó en su mente una verdad fundamental. El único espacio verdaderamente seguro era el que uno mismo podía controlar por completo, un espacio del que nadie pudiera expulsarte. La ambición no surgió como un deseo de riqueza, sino como un instinto de depredador para revertir la cadena alimentaria. Observaba a los hombres que movían los hilos desde la trastienda de bares y clubes sociales, hombres que no necesitaban alzar la voz porque su reputación hablaba por ellos. Comprendió que el verdadero poder no residía en la fuerza bruta del momento, sino en la capacidad de proyectar una violencia latente, una promesa de dolor que disciplinaba el mundo a su alrededor. Sus primeros delitos fueron ejercicios de bajo nivel en esta nueva física del poder. Pequeños hurtos, peleas callejeras y actos de intimidación que servían como campo de pruebas. No robaba por necesidad material, sino para estudiar las reacciones, para calibrar el umbral del miedo en los demás. Cada confrontación exitosa era un ladrillo más en la construcción de una nueva identidad, una que reemplazaba la inseguridad del niño por la certeza del ejecutor. El punto de inflexión moral no fue un único evento dramático, sino una lenta erosión del alma. Ocurrió en el momento en que la violencia dejó de ser una reacción defensiva para convertirse en una herramienta proactiva, un instrumento de precisión para moldear la realidad a su antojo. Descubrió un placer oscuro no en el acto en sí, sino en su resultado. El silencio que seguía a una amenaza, la sumisión en la mirada de un rival, el control absoluto sobre el destino de otro ser humano. Fue entonces cuando el Outfit de Chicago, el sindicato del crimen que funcionaba como el gobierno en la sombra de la ciudad, se fijó en él. No vieron a un simple matón, sino a un instrumento de una eficacia poco común, un hombre cuya falta de estatura era compensada por un exceso de ferocidad. Le ofrecieron un propósito, una estructura y, lo más importante, un escenario donde su particular conjunto de habilidades sería no solo aceptado, sino recompensado. Bajo la tutela de figuras sádicas del AMPA,
Su educación criminal se aceleró. Aprendió que el miedo era más efectivo cuando se administraba con una crueldad metódica, casi artística. Fue en los sótanos de Chicago, espacios ocultos y aislados del mundo exterior, donde presenció y participó en interrogatorios, que eran lecciones prácticas sobre la fragilidad humana. Allí, en esas cámaras de eco del dolor, nació la idea de un espacio privado diseñado para quebrar voluntades. La casa que un día construiría en Las Vegas no era más que la evolución lógica de aquellos sótanos. Era la misma idea, pero a una escala mayor, un entorno totalmente controlado, aislado del escrutinio externo, donde las reglas convencionales de la sociedad quedaban suspendidas en la puerta. El deseo de poseer un lugar así no era un capricho, sino una necesidad operativa y psicológica, el laboratorio definitivo para su oficio. Su ascenso dentro de la organización se cimentó sobre una reputación de violencia espectacular. Se convirtió en el hombre al que llamaban cuando un problema requería una solución permanente y brutal. Cada asesinato no resuelto que se le atribuía, cada desaparición misteriosa, era un peldaño más en su carrera. Pero cada acto también añadía un nuevo nombre a una lista invisible de enemigos y potenciales vengadores, alimentando una paranoia que crecía en proporción directa a su poder. Esta paranoia se convirtió en el arquitecto principal de su futuro hogar. La necesidad de un santuario impenetrable no era una fantasía, sino una conclusión lógica derivada de su profesión. Sabía que vivía en un mundo donde la lealtad era temporal y la traición una certeza estadística. Un hombre que vive de la violencia debe asumir que un día la violencia vendrá a buscarle. La única pregunta era si estaría preparado para recibirla. La dualidad de su vida comenzó a tomar forma. Por un lado, el profesional eficiente y desalmado. Por otro, el hombre que anhelaba la normalidad de una vida familiar, una fachada de respetabilidad que le permitiera moverse por el mundo sin levantar sospechas. Necesitaba un lugar donde estas dos identidades pudieran coexistir sin contaminarse, separadas por algo más que una simple pared. Necesitaba un umbral físico que reflejara su fractura interna. El sueño de la casa era, en esencia, el sueño de la omnisciencia. Un lugar desde donde poder verlo todo sin ser visto, un panóptico personal que le otorgara la ventaja táctica definitiva. No se trataba de lujo, de columnas de mármol o de grandes salones para fiestas. Se trataba de líneas de visión, de ángulos muertos, de perímetros defendibles y de la capacidad de monitorizar cada susurro y cada sombra. Cuando el outfit le comunicó su nuevo destino, Las Vegas, la visión abstracta de la fortaleza se convirtió en un proyecto urgente. El desierto de Nevada no era su territorio, era un puesto de avanzada en un terreno hostil. Un lugar lleno de nuevos rivales, policías federales, y lo que era peor, la tentación y la exposición pública. Sería el representante visible del poder de Chicago, un pararrayos diseñado para atraer la atención y el peligro. El traslado no fue solo un cambio de ciudad, sino un ascenso a un nuevo nivel de riesgo. En Chicago era una pieza más, protegida por la vasta maquinaria del outfit. En Las Vegas estaría en la primera línea, un general sin ejército en una tierra extraña, la necesidad de una base de operaciones segura, de un búnker desde el que dirigir su guerra particular, pasó de ser una preferencia a una condición indispensable para su supervivencia. Así, antes incluso de pisar el neón del Strip, la casa de Las Vegas ya existía en su mente, no como una imagen de un hogar, sino como un plano detallado de una máquina de guerra. Cada puerta reforzada, cada ventana a prueba de balas, cada cámara oculta, fue concebida en las calles de Chicago, nacida del conocimiento de que en su mundo las paredes no solo sirven para proteger del frío, sino para detener una bala. La búsqueda de la propiedad en Paradise Palms no fue, por tanto, la búsqueda de una casa familiar, sino la selección de un campo de batalla. Analizó el barrio no por sus colegios o su tranquilidad, sino por sus rutas de escape, la previsibilidad de sus vecinos y su perfecta capacidad para el camuflaje. La normalidad suburbana no era un atractivo, era el disfraz perfecto para el monstruo que estaba a punto de instalarse en su corazón. La llegada a Las Vegas
fue una declaración de intenciones silenciosa. La casa de Balfour Drive, recién adquirida, era un lienzo en blanco, una estructura anónima esperando a ser moldeada por la psique de su nuevo dueño. La primera modificación no fue estética, sino funcional. Una cicatriz de acero en el corazón de la domesticidad. La puerta principal de madera fue arrancada y reemplazada por una de acero macizo, un umbral que no solo separaba el interior del exterior, sino dos realidades existenciales, la del padre de familia y la del ejecutor. Este primer acto de fortificación coincidió con la consolidación de su mandato. Spilotro no llegó a Las Vegas para negociar, sino para imponer el orden del outfit de Chicago. Su tarea era proteger el scheme, y la violencia era su única herramienta de gestión. Cada rival eliminado en las calles, cada deudor disciplinado en un callejón oscuro, encontraba su eco arquitectónico en la casa. Las ventanas estándar fueron sustituidas por cristales a prueba de balas, una inversión que respondía menos a una amenaza real que a la necesidad de materializar su mentalidad de asedio. A medida que su control sobre el AMPA local se solidificaba a mediados de los años 70, la casa comenzó a desarrollar un sistema nervioso propio. Se instaló una red de sensores de movimiento y cámaras de circuito cerrado, primitivas para los estándares actuales, pero de vanguardia para la época. Los monitores en blanco y negro parpadeaban en un despacho interior, convirtiendo el perímetro de césped y asfalto en una zona desmilitarizada. El mundo exterior ya no era un vecindario, sino un teatro de amenazas potenciales. El crecimiento de su imperio personal de usura exigió una nueva capa de seguridad interna. El dinero en efectivo, sucio y voluminoso, necesitaba un santuario. Una pequeña caja fuerte en el armario del dormitorio principal fue reemplazada por una de nivel bancario, de varias toneladas de peso, instalada en secreto y anclada a los cimientos de hormigón de la casa. El hogar dejó de ser simplemente un refugio para su familia y se convirtió en una sucursal no oficial de un banco criminal, una bóveda para los beneficios del miedo. Paralelamente a la protección del scheme, Spilotro cultivó su propia empresa delictiva, la tristemente célebre Hole in the Wall Gang. Este equipo de ladrones de élite requería un centro de mando, un lugar para planificar asaltos con precisión militar. El garaje de la casa se transformó. Detrás de los coches familiares y las herramientas de jardinería se ocultaba un taller para modificar armas, desactivar sistemas de alarma y estudiar los planos de joyerías y residencias de lujo. La casa se convirtió en un archivo viviente de sus conquistas. Cada nuevo éxito criminal financiaba una nueva mejora defensiva. La instalación de una línea telefónica encriptada no era un lujo, sino una necesidad operativa. Un intento de cegar a los oídos electrónicos del FBI que, él sabía, se acercaban cada vez más. La propiedad evolucionaba en sincronía con su carrera. Cada capa de tecnología era un testimonio de su creciente audacia y, a su vez, de su creciente paranoia. El sótano fue el siguiente espacio en ser reclamado por la sombra. Oficialmente un cuarto de juegos para sus hijos, sus paredes fueron reforzadas y completamente insonorizadas. Esta modificación, invisible para cualquier visitante, alimentó las leyendas más oscuras. El espacio fue diseñado no para contener las risas de los niños, sino para absorber los gritos de los adultos, transformando una parte del sueño americano en una cámara de tortura potencial. La casa era un organismo que aprendía y se adaptaba. Spilotro, obsesionado con el control, entendió que las amenazas no solo venían de fuera. El sistema de vigilancia se expandió hacia el interior. Micrófonos ocultos fueron colocados en las habitaciones donde se reunía con sus socios, grabando cada conversación, cada promesa, cada atisbo de traición. La fortaleza no solo vigilaba a sus enemigos, también espiaba a sus aliados. El despacho se convirtió en el cerebro de la operación, el único punto desde el que se podía observar y controlar todo el sistema. Desde su silla, a través de las imágenes granuladas de los monitores, Spilotro se convirtió en el director omnisciente de su pequeño universo. Veía llegar los coches, observaba los movimientos de los vecinos
y monitorizaba las conversaciones en su propia sala de estar. Era el panóptico personal de un hombre que no confiaba en nadie. Este aislamiento tecnológico era un reflejo de su creciente aislamiento psicológico. A medida que su poder aumentaba, también lo hacía la distancia con el mundo exterior. La casa, diseñada para protegerlo, también lo encerraba, creando una burbuja de realidad distorsionada donde cada sombra era un asesino y cada timbre de teléfono una posible trampa. El control absoluto tenía un precio: la pérdida de contacto con la normalidad que tan desesperadamente intentaba simular. La dualidad de la propiedad era una obra maestra de la disociación. En el jardín trasero, la barbacoa humeaba durante las fiestas de cumpleaños infantiles, mientras que, a pocos metros, tras una pared insonorizada, se almacenaban armas automáticas y explosivos. La capacidad de mantener estas dos realidades en una proximidad tan íntima era el verdadero genio siniestro de la arquitectura, un espejo de la mente fracturada de su dueño. A finales de la década de 1970, en la cúspide de su poder, la casa alcanzó su forma definitiva. Era una fortaleza tecnológica casi perfecta, un ecosistema cerrado que le permitía dirigir un imperio multimillonario desde la aparente tranquilidad de un barrio residencial. Cada sistema estaba redundado, cada punto ciego había sido eliminado. La estructura se había convertido en una extensión de su voluntad, implacable, eficiente y desprovista de toda vulnerabilidad visible. La última gran modificación fue la más secreta y simbólica. Detrás de una pared falsa en el dormitorio principal se construyó un compartimento oculto. No era para dinero ni para armas, sino para albergar una caja fuerte, aún más pequeña y sofisticada, que contenía joyas robadas y documentos comprometedores. Era una bóveda dentro de una bóveda, una capa final de secreto que reflejaba la desconfianza incluso hacia su círculo más íntimo. El hogar se había transformado por completo en una biografía material. Sus cimientos hablaban de la llegada y la ambición. Sus paredes de acero y cristal blindado narraban una historia de violencia y consolidación. Sus cables y cámaras documentaban la expansión de un imperio. Y sus compartimentos secretos susurraban sobre la paranoia y la traición inherentes a la vida que había elegido. La casa ya no era un lugar donde vivía, era la manifestación física de lo que era. Cada decisión arquitectónica, desde la elección de una cerradura hasta la instalación de un micrófono, era un trazo en el autorretrato de un depredador. La propiedad de Balfour Drive era su obra maestra, un monumento funcional a una vida dedicada al control total. Esta obsesión por la invulnerabilidad, sin embargo, estaba plantando las semillas de su propia destrucción. La fortaleza atraía la atención que pretendía desviar. Los agentes federales, frustrados por su elusividad, centraron sus recursos en el único punto fijo de su universo, la casa. La estructura diseñada para ocultar sus crímenes se convirtió en el faro que guiaba a sus cazadores. El poder de Spilotro en Las Vegas parecía absoluto, cimentado en el miedo que su nombre inspiraba y fortificado por los muros de su búnker suburbano. Desde dentro, rodeado de monitores que le mostraban un mundo de amenazas controladas, la ilusión de ser intocable era casi perfecta. La casa no era solo una defensa, era una afirmación de su estatus. Pero la arquitectura del miedo tiene un defecto fundamental. No puede proteger a su creador de su propia arrogancia. Cada nueva capa de seguridad reforzaba la creencia de que estaba por encima de las reglas, no solo las de la ley, sino también las del outfit de Chicago que lo había enviado allí. La fortaleza se había vuelto tan segura que empezó a sentirse como un reino independiente. La casa en su apogeo era un testimonio de un imperio en su cenit, una máquina perfectamente engrasada para la extorsión, el robo y el asesinato, oculta tras la fachada más banal imaginable. Era el logro definitivo de un hombre que había convertido su paranoia en un arte y la violencia en una ciencia. Sin embargo, cada fortaleza define sus propias debilidades. La impenetrabilidad de la casa la aisló del flujo de información de la calle. El control total sobre su entorno inmediato
lo cegó a las conspiraciones que se gestaban lejos de sus cámaras, en las trastiendas de Chicago, donde sus jefes comenzaban a verlo no como un activo, sino como un problema incontrolable. ¿Qué detalle revela mejor la vanidad del constructor? Las ventanas a prueba de balas que desafiaban al mundo exterior, el sistema de vigilancia que le permitía espiar a sus propios hombres, o la caja fuerte oculta que convertía su hogar en un banco privado. En la cúspide de su reinado, a finales de los años 70, la casa de Balfour Drive dejó de ser un proyecto para convertirse en una declaración. Era la materialización completa de una voluntad de poder, una máquina afinada hasta su última tuerca para la gestión del miedo. Desde la calle, su silencio era más profundo, su normalidad más estudiada. La estructura había alcanzado su forma final, no como un hogar que había crecido orgánicamente, sino como un arma que había sido ensamblada pieza por pieza con una lógica depredadora. Cada mañana comenzaba con el mismo ritual. Antes de que el sol del desierto se elevara sobre las montañas, Tony Spilotro se sentaba en la penumbra de su despacho, el único resplandor proveniente de la batería de monitores en blanco y negro. Era su primer acto de dominio sobre el día, observar el mundo dormido a través de sus ojos electrónicos, la calle vacía, el coche de un vecino saliendo hacia el trabajo, el repartidor de periódicos. Cada imagen granulada era una confirmación de que su perímetro estaba seguro, de que su universo controlado permanecía intacto. La propiedad se convirtió en un teatro de la normalidad, y él era su director y actor principal. Los fines de semana, el olor a carne a la parrilla flotaba sobre el jardín trasero, mezclándose con las risas de los niños y las conversaciones triviales de los vecinos invitados. Spilotro, con un delantal, manejaba las pinzas con la misma precisión con la que manejaba otras herramientas de su oficio. Era una actuación impecable, una fachada de domesticidad tan densa y bien construida como las puertas de acero que la protegían. Incluso en medio de estas reuniones sociales, su mente nunca abandonaba el centro de mando. Su mirada se desviaba constantemente hacia las ventanas, no para admirar el jardín, sino para evaluar ángulos y líneas de visión. Escuchaba las conversaciones a su alrededor, pero una parte de su atención estaba siempre sintonizada con el zumbido casi inaudible del equipo de vigilancia. Estaba físicamente presente en la fiesta, pero psicológicamente seguía en el búnker, un prisionero voluntario de su propia fortaleza. El salón familiar, decorado con fotografías de sonrientes vacaciones y logros escolares, servía como una sala de audiencias informal. Allí, rodeado de los símbolos de una vida respetable, se reunía con sus subordinados. El contraste era una herramienta de intimidación calculada. Hablaba de extorsiones y asesinatos con el mismo tono de voz que usaría para comentar un partido de béisbol. La incongruencia entre el entorno y el contenido de la conversación despojaba a sus interlocutores de cualquier defensa psicológica. El control se extendía hacia el interior como una red neuronal. Los micrófonos ocultos no solo grababan a los socios, creaban un archivo de lealtades y traiciones potenciales. Cada palabra pronunciada dentro de esos muros se convertía en propiedad de Spilotro, una pieza de información que podía ser almacenada y utilizada en el momento oportuno. La casa no solo escuchaba al mundo exterior, se escuchaba a sí misma en un bucle paranoico de autovigilancia. La propiedad era una arteria vital en el sistema circulatorio del crimen organizado. El dinero en efectivo, procedente del desvío de fondos de los casinos y de las operaciones de usura, llegaba en maletines y bolsas de deporte. Se contaba en mesas de cocina, bajo la luz fluorescente, antes de ser empaquetado y almacenado temporalmente en la caja fuerte del dormitorio. Durante unas horas, la casa de un barrio residencial se convertía en una de las cámaras acorazadas más importantes del Medio Oeste. La disociación alcanzaba niveles grotescos. En el garaje, mientras sus hijos jugaban en el jardín a pocos metros de distancia, la banda del Hole in the Wall Gang preparaba su equipo. El sonido metálico de un arma al ser limpiada quedaba ahogado por el ruido del cortacésped. La planificación de un atraco violento se realizaba en un espacio que olía a aceite de motor
y a hierba recién cortada. El muro que separaba estos dos mundos era físicamente delgado, pero psicológicamente infranqueable. En este reino, Spilotro era un monarca absoluto. Su palabra era ley, y la casa era la encarnación física de su autoridad. Nadie cruzaba su umbral sin ser invitado, y cada invitado era escrutado por las lentes de las cámaras antes de que la puerta de acero se abriera. El control total sobre su entorno físico le proporcionaba una sensación de omnipotencia, una peligrosa ilusión de que podía dictar los términos de la realidad misma. Las noches transformaban la fortaleza. Cuando las luces del vecindario se apagaban, la casa permanecía despierta, un organismo vigilante en la oscuridad. El único movimiento era el parpadeo de los monitores, mostrando un mundo de sombras y farolas lejanas. En la soledad de su despacho, Spilotro se convertía en el guardián de un reino vacío, un rey que vigilaba las murallas de su propia prisión autoimpuesta. El monitor de vigilancia era su oráculo y su ceguera. Le mostraba la superficie de las cosas, un coche que pasaba 2 veces, una figura que se detenía demasiado tiempo en la acera. Le permitía reaccionar a las amenazas físicas inmediatas. Sin embargo, era incapaz de mostrarle la conspiración que se tejía en las llamadas telefónicas interceptadas por el FBI o la creciente impaciencia de sus jefes en Chicago. Le daba la visión de un dios, pero solo sobre un tablero de juego muy pequeño. La seguridad se convirtió en una obsesión ritual. Cada noche realizaba una comprobación personal de cada cerradura, cada sensor, cada ventana. Era un recorrido metódico por los puntos vulnerables de su armadura, una letanía de acciones repetitivas diseñadas para calmar una ansiedad que crecía en proporción directa a su poder. La fortaleza no eliminaba el miedo, simplemente lo contenía y lo organizaba. La leyenda de la casa creció en el subsuelo de Las Vegas. Se convirtió en un lugar mitológico, un punto cero en el mapa del miedo de la ciudad. Su exterior anodino la hacía aún más siniestra. No era un palacio del crimen, sino una anomalía, un tumor de violencia oculto en el tejido sano de la vida suburbana. Entrar en la casa de Balfour Drive significaba entrar en un espacio donde las reglas del mundo exterior quedaban suspendidas. Pero la fortaleza no podía ocultar la creciente notoriedad de su dueño. La arrogancia, alimentada por años de impunidad, comenzó a desbordar los muros de contención. Su romance público con la esposa de su socio y su perfil cada vez más alto en los medios de comunicación eran grietas en la fachada de camuflaje. La casa podía esconder sus herramientas, pero ya no podía esconder al hombre. Psicológicamente, la estructura se convirtió en una cámara de eco. El aire en el interior estaba viciado por la sospecha perpetua. Las mismas paredes que lo protegían de sus enemigos también lo aislaban de cualquier perspectiva externa, de cualquier voz que pudiera haberle advertido del peligro que se cernía sobre él. El búnker que lo mantenía a salvo también lo estaba asfixiando lentamente. Las reuniones con sus propios hombres se volvieron más frías, más tensas. La presencia de los micrófonos internos era un secreto a voces, envenenando cada conversación. La lealtad, ya de por sí una moneda volátil, se devaluó por completo. La casa, diseñada para fomentar el control, estaba generando el caos de la desconfianza universal entre sus habitantes. La domesticidad se convirtió en su arma más afilada. Un deudor moroso no era llevado a un almacén abandonado, sino invitado a sentarse en el sofá del salón. Bajo la mirada de las fotos familiares, con el sonido de la televisión de fondo, Spilotro explicaba las consecuencias del impago con una calma aterradora. La violencia era más efectiva cuando se prometía en un lugar donde se suponía que debía reinar la seguridad. En Chicago, los viejos capos escuchaban con creciente alarma. La fortaleza de Las Vegas ya no era percibida como un puesto de avanzada disciplinado, sino como el feudo de un virrey rebelde. La casa, con su tecnología y su impenetrabilidad, simbolizaba la independencia de Spilotro, una autonomía que el outfit no podía tolerar. Su obra maestra de la seguridad se estaba convirtiendo en la principal prueba de su insubordinación. Desde su trono de cuero en el despacho, rodeado de la tecnología que lo hacía sentir invulnerable,
Spilotro creía haber alcanzado un equilibrio perfecto. Había construido un sistema que le permitía operar con una eficacia brutal mientras disfrutaba de la ilusión de una vida normal. Era el pináculo de su carrera, el momento de máxima expansión de su poder y, por tanto, el punto de máxima ceguera. La casa ya no era un simple edificio. Era un ecosistema criminal autosuficiente. Producía miedo, procesaba dinero sucio y exportaba violencia, todo ello mientras mantenía una apariencia externa de equilibrio ecológico con su entorno. Era un organismo depredador perfectamente adaptado a su hábitat, un monumento funcional a la sociopatía. Afuera, la vigilancia del FBI se convirtió en una presencia constante y casi familiar. Furgonetas de reparto aparcadas durante horas, hombres con aspecto de técnicos telefónicos trabajando en postes cercanos. Los monitores de Spilotro ahora le mostraban a los hombres que lo observaban, creando un extraño circuito cerrado de espionaje. El asedio había comenzado, no con un asalto, sino con una espera paciente. La imagen final de su reinado es la de un hombre solo, de madrugada, bañado por la luz fantasmal de sus pantallas. Observa un coche detenerse brevemente al final de la calle y luego seguir su camino. No siente miedo, solo una fría satisfacción. Se siente seguro, protegido por capas de acero y hormigón. No sabe que la amenaza que acabará con él no intentará derribar su puerta. Simplemente llamará por teléfono y le pedirá, amablemente, que vuelva a casa. El hormigón, como el poder, no es inmune al tiempo. En la cima de su influencia, la fortaleza de Balfour Drive comenzó a mostrar fisuras no en sus cimientos físicos, sino en el tejido invisible de la lealtad y el miedo que la sostenía. La primera grieta no fue el resultado de un asalto externo, sino de la erosión interna causada por la arrogancia de su arquitecto. El hombre que había diseñado un sistema perfecto para controlar las amenazas del exterior se había convertido en la mayor amenaza para sí mismo. La casa fue construida para un fantasma, pero su dueño anhelaba el escenario. La notoriedad, que en su profesión era un veneno, se convirtió en su droga. Su nombre empezó a aparecer en las columnas de los periódicos, su rostro a ser reconocido en los restaurantes del Strip. Cada aparición pública era una traición a la filosofía de la fortaleza, un acto de vanidad que debilitaba el camuflaje suburbano por el que tanto había invertido. La estructura ya no podía contener la desbordante personalidad de su propietario. Los muros diseñados para aislar y ocultar se convirtieron en el marco de una celebridad de Lampa. El poder que debía permanecer latente y susurrado ahora se exhibía, y esta exhibición atrajo una clase de atención que ninguna puerta de acero podía bloquear, la del escrutinio público y la ira silenciosa de sus superiores en Chicago. La primera fractura visible fue de naturaleza humana, no estructural. Una fortaleza puede proteger contra las balas, pero es impotente contra el deseo. La relación clandestina de Spilotro con Gary McGee, la esposa de su socio Frank Rosenthal, fue un acto de imprudencia sísmica. Fue una violación del código más sagrado de su organización, una muestra de desprecio que resonó desde los casinos de Las Vegas hasta las trastiendas de Chicago. Dentro de la casa, esta traición envenenó el aire. El santuario de la vida familiar, la fachada de normalidad que era su coartada más poderosa, quedó comprometida. La estructura, que albergaba la dualidad de un padre devoto y un asesino metódico, ahora tenía que dar cabida a una tercera identidad, la del adúltero imprudente, un papel que socavaba a los otros dos y amenazaba con derribar todo el edificio. El escándalo no permaneció confinado tras los muros insonorizados. Se filtró, como el agua a través de una grieta, convirtiéndose en el secreto peor guardado de Las Vegas. Cada susurro en la ciudad era un golpe de martillo contra la reputación de Spilotro, no como hombre temido, sino como un subordinado indisciplinado e inestable. La fortaleza podía vigilar la calle, pero no podía silenciar las lenguas. En Chicago, los jefes no vieron pasión, sino insubordinación. La humillación pública de Rosenthal, el hombre que supervisaba su inversión más lucrativa, era un riesgo inaceptable.
La Casa de Las Vegas, que debía ser un puesto de avanzada disciplinado, se estaba convirtiendo en el epicentro de un drama personal que ponía en peligro toda la operación. La grieta personal se estaba convirtiendo en una falla sistémica. Paralelamente, una segunda fractura se abrió en el frente profesional. La ambición de Spilotro, materializada en la banda del Hole in the Wall Gang, comenzó a generar más problemas que beneficios. Sus atracos, cada vez más audaces y a menudo torpes, atrajeron una intensa atención del FBI. Eran operaciones ruidosas que contrastaban con la silenciosa y elegante eficacia del SCIM. La casa, que servía como cuartel general para estos robos, se convirtió en un imán para la vigilancia federal. Las furgonetas discretas con antenas en el techo se convirtieron en una parte permanente del paisaje de Paradise Palms. El panóptico de Spilotro se encontró bajo la mirada de un panóptico mucho más grande y paciente, el del gobierno de los Estados Unidos. Los sofisticados sistemas de la fortaleza empezaron a mostrar su vulnerabilidad. Las conversaciones por radio encriptadas eran interceptadas y analizadas por equipos que él no podía ver. Las cámaras que barrían su perímetro ahora grababan a los agentes que lo grababan a él. La casa se había convertido en un teatro de espionaje mutuo, un circuito cerrado donde el depredador y su presa se observaban en un tenso punto muerto. La propia arquitectura de la seguridad se convirtió en una trampa. La impenetrabilidad de la casa la convirtió en el foco principal de la investigación. Al no poder penetrar sus defensas, el FBI se concentró en documentar todo lo que entraba y salía de ella. Cada visita de un socio, cada entrega, cada vehículo que cruzaba el umbral, se convertía en una pieza de un mosaico de pruebas. La presión externa comenzó a agrietar la estructura desde dentro. La paranoia de Spilotro, antes una herramienta de supervivencia, se transformó en una enfermedad autoinmune. Empezó a desconfiar de su propio círculo íntimo, viendo traidores potenciales en cada sombra que sus monitores captaban. Los micrófonos internos, instalados para controlar a sus aliados, ahora solo servían para confirmar sus peores temores. Fue entonces cuando un nombre empezó a destacar en las transcripciones del FBI: Frank Culotta, amigo de la infancia y lugarteniente clave. Atrapado en un atraco fallido y sintiendo la soga legal apretarse, su lealtad comenzó a vacilar. La primera pieza del muro humano que rodeaba a Spilotro estaba a punto de desmoronarse, amenazando con provocar un derrumbe en cadena. La fortaleza, diseñada para la omnisciencia, no pudo detectar esta traición gestándose en el corazón de un hombre. Podía registrar palabras, pero no podía medir el peso del miedo en el alma de un subordinado acorralado. El sistema de control perfecto tenía un punto ciego fundamental: la impredecible y frágil naturaleza de la lealtad humana. Dentro de la casa, la atmósfera se volvió irrespirable. El silencio ya no era el de un control sereno, sino el de una tensión a punto de estallar. Las reuniones en el salón familiar perdieron su tono informal y se cargaron de acusaciones no dichas y miradas evasivas. La fortaleza se estaba convirtiendo en una olla a presión. Las pequeñas averías técnicas empezaron a parecer presagios: una cámara que parpadeaba, una interferencia en un monitor, un sensor de movimiento que se activaba sin motivo. Estos fallos menores en la maquinaria de la casa reflejaban el colapso sistémico que estaba teniendo lugar en el imperio. La entropía se estaba apoderando del sistema. Las noticias de la creciente presión del FBI y de la indisciplina de Spilotro llegaron a oídos de los capos en Chicago. La Casa de Las Vegas ya no era vista como un activo, sino como el nido de un problema que se negaba a ser controlado. La fortaleza que simbolizaba su autonomía se convirtió en la prueba principal de su traición. La estructura se había convertido en una paradoja. Su misma fuerza era su mayor debilidad. Su notoriedad la hacía un objetivo. Su tecnología documentaba su propia caída. Su impenetrabilidad aislaba a su dueño de la realidad, cegándolo a la verdadera naturaleza de las amenazas que enfrentaba. El hogar ya no era un refugio, sino una jaula dorada y tecnológicamente avanzada. Las paredes que lo protegían del mundo también lo aprisionaban.
separándolo del flujo de información que podría haberle salvado. Estaba atrapado en el centro de su propia telaraña, sintiéndose seguro, sin darse cuenta de que los hilos ya habían sido cortados. La imagen final de esta era es la de un hombre observando sus monitores, viendo las mismas calles tranquilas, los mismos coches que pasan. Pero algo ha cambiado. Ya no está observando a sus enemigos, está observando los síntomas de su propia enfermedad. Las grietas ya no están en el exterior, están dentro de los muros, dentro de sus hombres y sobre todo dentro de él. El fin de una fortaleza no llega con el estruendo de una explosión, sino con el crujido de un sello oficial sobre un documento. Para la casa de Balfour Drive, el principio del fin fue un sonido casi inaudible. El motor de varios coches sin distintivos deteniéndose en la acera una mañana de 1983. No hubo un asalto violento, ni sirenas que rasgaran la calma suburbana. La ley no llegó como un ejército de asedio, sino como un equipo de cirujanos con una orden judicial, preparados para diseccionar metódicamente el cuerpo de la bestia. La puerta de acero macizo, diseñada para resistir arietes y balas, fue vencida por un simple golpe de nudillos y la presentación de un papel. En ese instante, toda la filosofía de la fortaleza se derrumbó. Sus defensas, concebidas para repeler la violencia del hampa, eran inútiles contra la legitimidad del Estado. Los agentes del FBI cruzaron el umbral no como invasores, sino como los nuevos dueños del espacio, invirtiendo la dinámica de poder que había definido cada centímetro de la propiedad. El interior, antes un santuario de control paranoico, se convirtió en un escenario de profanación sistemática. Cada objeto, desde las fotografías familiares en la repisa de la chimenea hasta los cojines del sofá, fue examinado, movido y catalogado con una eficiencia desapasionada. Los agentes se movían por las habitaciones con una calma que era más insultante para el espíritu del lugar que cualquier acto de destrucción. Estaban desmantelando no solo una casa, sino una mitología. El panóptico personal de Spilotro fue neutralizado. Los monitores que una vez le mostraron el mundo como un conjunto de amenazas, ahora reflejaban los rostros impasibles de los hombres que desarmaban su imperio. Las cámaras, sus ojos electrónicos, fueron cegadas una por una. El sistema nervioso de la casa fue seccionado, dejando la estructura sorda, muda y ciega, una bestia lobotomizada a merced de sus captores. La búsqueda no era aleatoria, era una autopsia arquitectónica. Los agentes no buscaban un arma escondida bajo un colchón, sino las arterias secretas de la fortaleza. Utilizaron planos, detectores de metales y dispositivos de ultrasonido para sondear las paredes, buscando las anomalías, los vacíos donde se ocultaban los verdaderos secretos. El sonido de un taladro contra el hormigón se convirtió en la nueva banda sonora del hogar. El primer gran descubrimiento fue la pared falsa en el dormitorio principal. No fue un hallazgo dramático, sino el resultado de una medición precisa. El hueco, al ser abierto, no reveló un tesoro de oro, sino algo más valioso para los investigadores. Una caja fuerte de nivel industrial, el corazón financiero del feudo personal de Spilotro. La bóveda dentro de la bóveda había sido encontrada. Mientras los especialistas trabajaban para forzar la caja fuerte, otros equipos se centraban en el sótano. Las paredes insonorizadas que durante años habían alimentado leyendas de tortura fueron perforadas y examinadas. No se encontraron restos humanos, pero la propia construcción del espacio era una confesión arquitectónica, un testimonio mudo de una intención siniestra que ahora se documentaba como prueba. El garaje, antiguo taller de la banda del Hole in the Wall Gang, fue despojado de su doble vida. Detrás de los paneles de herramientas, los agentes encontraron compartimentos ocultos que contenían equipos para desactivar alarmas y planos detallados de joyerías. Cada descubrimiento era un clavo más en el ataúd legal de su propietario, una pieza del puzzle que confirmaba la magnitud de sus operaciones. La apertura de la caja fuerte fue el clímax de la disección. Su puerta de varias toneladas cedió, revelando su contenido. Fajos de billetes, joyas robadas y, lo más importante, libros de contabilidad.
Eran los registros meticulosos de la usura, una red de deudas y miedo que ahora tenía nombres, fechas y cifras. El poder abstracto del imperio se había materializado en una pila de papel. Los símbolos de la normalidad fueron los siguientes en caer. Los álbumes de fotos familiares fueron hojeados en busca de rostros de socios. Los juguetes de los niños fueron apartados para levantar las tablas del suelo. La cocina, escenario de desayunos y cenas, fue registrada con la misma intensidad que una cámara acorazada. La línea entre el hogar y el cuartel general del crimen fue borrada para siempre. La casa fue despojada de su piel. Se arrancaron alfombras, se desmontaron lámparas, se vaciaron armarios. La estructura fue volteada del revés, su interior expuesto a la luz cruda de la investigación. El orden meticuloso que Spilotro había impuesto fue reemplazado por el caos controlado de una escena del crimen a gran escala. La fortaleza ya no era un reflejo de la psique de su dueño, era un mapa de sus delitos. Cada cable expuesto, cada pared perforada, cada compartimento secreto abierto contaba una parte de la historia. La casa, que una vez fue su mayor arma de ocultación, se había convertido en su delator más elocuente. Cuando los agentes finalmente se marcharon, se llevaron consigo la esencia del poder del lugar. Dejaron atrás una cáscara vacía, una estructura violada y silenciada. Las habitaciones, antes cargadas de tensión y secretos, ahora resonaban con un eco hueco. El miedo se había evaporado, dejando solo el olor a polvo y la evidencia de una ruina. El silencio que regresó a Balfour Drive era diferente. No era la quietud vigilante de un depredador en su guarida, sino el silencio pesado y definitivo de una tumba. La fortaleza había caído no por un asalto, sino por su propio peso, derrumbándose hacia adentro bajo la presión de la ley y la arrogancia de su creador. La casa, despojada de su armadura tecnológica y de su propósito oscuro, quedó expuesta en su banalidad original. Era, de nuevo, solo un conjunto de ladrillos y mortero, un recordatorio de que las estructuras más imponentes del poder criminal son, en última instancia, temporales y frágiles. Su dueño nunca volvería a cruzar su umbral. La siguiente vez que su nombre resonó con fuerza, no fue en los pasillos de su fortaleza, sino en un informe forense que describía la tierra encontrada en sus pulmones. La casa lo sobrevivió, pero solo como un monumento a su ausencia. El imperio se había desvanecido, sus riquezas confiscadas, sus soldados encarcelados o muertos. Lo único que quedaba era la estructura física, un testigo mudo que había visto nacer el poder, lo había albergado en su apogeo y finalmente había sido el escenario de su desmantelamiento. La historia de la casa de Balfour Drive es la crónica de cómo se construye y se pierde el control. Una lección escrita en acero y hormigón sobre la naturaleza efímera de cualquier reino erigido sobre el miedo. Entonces, ¿dónde reside realmente el poder? ¿En el hormigón o en lo que sobrevive a su caída? Si estas historias de imperios ocultos y sus ruinas resuenan contigo, suscríbete para seguir excavando en las profundidades de la ambición humana. La fortaleza de Balfour Drive no murió con el estruendo de un ariete, sino con el silencio que siguió a la partida de los agentes federales. El poder que una vez impregnó sus muros no se desvaneció de golpe. Se evaporó lentamente, como el agua derramada sobre el asfalto del desierto. La casa, despojada de su sistema nervioso electrónico y de su propósito, quedó reducida a una cáscara arquitectónica, un cuerpo inerte cuyo espíritu había sido confiscado y archivado en cajas de pruebas. El silencio que quedó no era el de un depredador al acecho, sino el de una tumba recién sellada. Su dueño nunca regresó para presenciar la ruina. La amenaza final no llegó a través de una ventana a prueba de balas, ni fue captada por un sensor de movimiento. Llegó a través de una llamada telefónica, una citación de sus jefes en Chicago para una reunión en junio de 1986. Fue una orden que no podía desobedecer, un acto de lealtad final hacia una organización que ya había firmado su sentencia de muerte. La fortaleza, diseñada para protegerlo de sus enemigos, fue impotente ante la traición de sus creadores. El fin de Tony Spilotro no tuvo lugar en un callejón oscuro ni en un tiroteo espectacular.
sino en un sótano anónimo de Illinois. Allí, la brutalidad que él había perfeccionado le fue devuelta con una crueldad metódica. Él y su hermano Michael fueron apaleados hasta el borde de la muerte y enterrados vivos bajo el peso indiferente de la tierra de un maizal de Indiana. El hombre que construyó un búnker de hormigón para aislarse del mundo encontró su último refugio en la asfixiante oscuridad del suelo. La ironía final fue de una simetría poética. El monitor en blanco y negro, su ojo omnisciente, no vio venir el golpe. Las puertas de acero no pudieron detener una orden verbal. El panóptico personal que le otorgaba una ilusión de control total fue ciego a la conspiración que se gestaba a 2000 kilómetros de distancia. La fortaleza quedó huérfana y en silencio, un monumento inútil a un rey cuyo reino se había derrumbado mientras él miraba en la dirección equivocada. Tras su muerte, la casa se convirtió en un activo tóxico, un recordatorio material de una era que todos querían olvidar. Su viuda la vendió, cortando el último lazo que unía la estructura a su sangrienta historia. Los nuevos propietarios, ya fuera por pragmatismo o por el deseo de purgar el espacio, iniciaron el proceso de desmantelamiento. La fortaleza fue desarmada, pieza por pieza. Las puertas de acero macizo fueron arrancadas de sus goznes y reemplazadas por madera convencional. Las ventanas blindadas fueron sustituidas por cristales que dejaban pasar la luz sin filtrar las amenazas. Las cámaras fueron desconectadas, sus cables arrancados de las paredes como venas muertas. La casa fue sometida a una cirugía radical, una operación para extirpar la paranoia de su anatomía. El interior fue despojado y renovado. Capas de pintura fresca sellaron los susurros y el olor a barniz nuevo intentó sofocar el rastro rancio del miedo. El sótano insonorizado fue reconvertido en un espacio anónimo, sus paredes liberadas de su siniestro propósito. La casa fue obligada a olvidar, su memoria borrada bajo una capa de yeso y normalidad forzada. Hoy, el chalet de 4675 Balfour Drive sigue en pie, indistinguible una vez más de sus vecinos. El césped está cuidado, las persianas se suben y se bajan con el ritmo de la vida cotidiana. Los coches familiares aparcan donde antes esperaban vehículos con hombres de mirada nerviosa. Ha sido reabsorbida por el paisaje suburbano, su pasado violento reducido a una nota a pie de página en la historia de la ciudad. Pero una estructura que ha albergado tanto peso no puede ser completamente neutralizada. Sus cimientos aún recuerdan la vibración del miedo. Sus muros, aunque repintados, conservan el eco de conversaciones irrevocables. La casa es ahora un fantasma arquitectónico, un testigo mudo que guarda sus secretos no en compartimentos ocultos, sino en la propia fatiga de sus materiales. Quizás lo que construimos dice menos de nuestro poder que de nuestro miedo a ser borrados. La fortaleza de Tony Spilotro no fue la afirmación de su dominio, sino el monumento a su terror de ser vulnerable, un mausoleo de hormigón erigido para contener una ansiedad que, al final, lo consumió desde dentro. Así, en una calle tranquila de Las Vegas, en el barrio residencial de Paradise Palms, se encuentra una casa que ha renunciado a sus secretos. Su arquitectura, un modesto diseño de estilo rancho, ya no es un monumento a la dualidad, sino un testimonio de la entropía del poder. Es un eco silencioso, no de una vida ordinaria, sino de la extraordinaria fragilidad de los imperios construidos sobre la arena. Si historias como esta te hacen ver el poder desde un ángulo diferente, suscríbete para seguir otras caídas tan asombrosas como esta.